La mañana. La mañana. En directo. Comenzamos nuestro conversatorio. El tema de hoy, los motines en la policía boliviana a lo largo de este periodo democrático que ya está llegando a los 40 años. ¿Por qué motines en la policía? ¿Qué pasó? ¿Qué está mal? ¿Está fallando la policía? ¿Fueron errores netamente atribuibles a la policía o es un contexto general en el que se ha dado esto? Invitados para este conversatorio: Samuel Montaño, experto en investigación de temas de defensa y tecnología militar; el coronel de ejército Jorge Santiesteban, del sector pasivo, además es abogado constitucionalista y presidente del Centro de Altos Estudios Nacionales; el coronel Rolando Fernández, coronel de policía en el sector pasivo, oficial de la policía, fue comandante departamental de la policía en Santa Cruz. Creo que son los indicados para hablar de esta temática. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio. Motines en la policía boliviana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Samuel Montaño comienza, tiene el uso de la palabra, tiene sus 5 minutos. Samuel, adelante. Bueno, gracias. En realidad, ¿qué es motín? Motín, ¿qué significa la palabra motín? Viene del francés mutin, que significa rebelde, ¿no? Que es un movimiento algunas veces desordenado, pero que sirve como protesta, que la gente, ya sea policías, sean militares o un sector civil, se subleva, o es un medio inclusive alternativo o final que utiliza la gente para poder hacer un reclamo. Los motines policiales que, por ejemplo, se han dado en nuestro país desde la época de la UDP, yo recuerdo muy bien, no se han dado porque los policías quieran amotinarse por sí solos, ¿no? O porque se les ha ocurrido. Han habido motivos. Acordémonos, en 1983, cuando Hernán Siles Suazo asumió la presidencia, octubre de 1982, prometió de que jamás se iba a utilizar ni policía ni militares en ninguna represión, sin embargo, y que iba además a conciliar con ambas instituciones, tratarlas bien porque eran fundamentales no solamente para la seguridad interna del país, sino externa y para mantener el nacionalismo en nuestro país. Entiéndase el nacionalismo desde el punto de vista de la esencia así de nuestro país, como sucede en todos los países del mundo. Sin embargo, no cumplidas las promesas, 1983 hay un motín policial que con justa razón reclama el aspecto salarial. Tenían toda la razón del mundo, porque la policía en gran parte recibía toda la presión de la seguridad interna del Estado. Todos los gobiernos son campeones para usar a la policía o al ejército cuando tienen problemas, siempre se promete todo, y yo me acuerdo en 1983 la policía se amotinó, y Hernán Siles Suazo, lejos de su promesa, tuvo que acudir al ejército, hubo una intervención militar, hubieron un par de muertos aquí en la ciudad de La Paz, etcétera, etcétera. Posteriormente hubo otro motín militar durante el gobierno del general Banzer, en su último gobierno, 2002, que fue encabezado por el mayor Vargas, me acuerdo, pero tenían razón porque también reclamaban el ajuste salarial que todos los gobiernos le habían asegurado a la policía, porque es muy fácil acudir en todos los problemas que se tienen a la policía y también en su momento al ejército, pero siempre han sido maltratados, especialmente los de la policía. Entonces se llegó a un acuerdo, luego hubo otro motín en febrero de 2003, y este es un motín de la policía de febrero de 2003 que yo lo destacaría, porque en gran parte, aunque les parezca algo incongruente, gran parte de la población estuvo de acuerdo con este motín, porque en alguna medida nos salvó, nos libró de aquel famoso impuestazo del gobierno de Sánchez de Lozada, que era durísimo y que afectaba terriblemente a la población. Entonces fue un motín con consecuencias graves, pero fue el resultado de los errores políticos, porque políticos, dirigentes, reyes, presidentes y demás siempre cometen este tipo de errores políticos, económicos, de administrativos, etcétera, etcétera, confiados en que policía y ejército les van a salvar el problema, y esa vez no ha sido así, no ha sido así. Luego viene otro motín durante el gobierno de Evo Morales, si no me equivoco, el 2016 o el 2017, no me acuerdo muy bien, hubo un motín que la policía seguía reclamando lo mismo, pero ¿por qué? Porque no se la atiende, y tiene que haber un momento en que algo se tiene que hacer para ser escuchada. Y finalmente, lo que ha ocurrido el pasado año, que hubo un motín, en gran parte es entendible en la policía, porque la situación que estamos viviendo, si la policía no reaccionaba como ha reaccionado, tarde o temprano la iban a aplastar, porque el problema que estábamos viviendo era tan delicado, un problema al que nos llevó el gobierno anterior, porque no se trataba de cometer los errores políticos que han cometido, y total, lo soluciona la policía, y si no puede la policía, lo va a solucionar el ejército.
Pero el político, el presidente, el rey, el dirigente son los que cometen estos errores, porque de qué otra manera la policía boliviana o el ejército o las policías en los mundos pueden hacerse escuchar cuando son necesitados, se los exprime, se los presiona hasta más no poder, y cuando se necesitan, por ejemplo, equipos, ¿hasta cuándo la policía, el cuerpo de bomberos va a seguir esperando donaciones de otros países para tener sus equipos? ¿Hasta cuándo la policía vamos a ver que nos prometen que vehículos que funcionan hasta por ahí, que equipos allá, que salarios y demás allá? Son policías y en el fondo son también ciudadanos civiles, prestan un servicio interno de seguridad, entonces los tiene que atender, y además necesariamente se tiene que despolitizar a la policía, porque lamentablemente desde 1952 a la fecha la policía se ha convertido en un instrumento político, no solamente en Bolivia. Ha sido, por ejemplo, determinante la situación de la policía en el intento de golpe contra Chávez, en la movilización contra Correa, los motines que han habido en México, los motines que hubieron en Australia, etcétera, etcétera. La policía en países como Bolivia se ha convertido o la han convertido en un instrumento político, y no debe ser así. La policía a la larga es una institución civil que tiene una formación muy diferente a la militar. Solamente un ejemplo: un francotirador policial tiene un entrenamiento muy distinto a un francotirador militar. El militar tiene la experiencia, la preparación para la guerra, para el combate, para matar, porque ese es el destino que se le da. En cambio, el policía tiene un entrenamiento muy distinto destinado a la sociedad civil. Y mientras no le den los medios adecuados para que cumpla su misión, obviamente tiene que llegar un momento en que siempre tiene que reclamar, y siempre esperamos eso, no es solamente la policía. Muy bien, don Samuel, son los 5 minutos de su tiempo. Voy a cederle la palabra al coronel del Ejército del Servicio Pasivo, el coronel Jorge Santiesteban. Coronel, corren sus 5 minutos. Motines de la policía en nuestro país. ¿Por qué? Razones, causas. Adelante, coronel. En la vida democrática, a partir del año 1983 a la fecha, se han suscitado varios intentos de motines y otros que se han materializado los motines. Pero hay dos tipos de motines que yo he podido identificar en la experiencia boliviana, no solamente en el ámbito de la policía, sino también de las Fuerzas Armadas. Un tipo de motín es provocado, Pedro, por cuestiones de reivindicaciones institucionales. Pero otro tipo de motín se han suscitado por cuestiones de indisciplina del personal. Pero hay uno que verdaderamente ha traído bastante repercusión en el Estado, porque ha sido apoyado por una parte de la sociedad y además ha tenido su incidencia en la vida política del país. Esos son los motines principalmente, estoy hablando de reivindicación, el motín de febrero y octubre negro del 2003, que bien lo mencionó nuestro amigo anteriormente. Resulta de que esos asuntos de reivindicaciones tienen un peso preponderante en la vida y en el desarrollo, en los resultados políticos del país. Pero ¿por qué se dan este tipo de reivindicaciones? Después vamos a hablar de esos, voy a dar ejemplos de los motines por cuestiones de indisciplina que se han dado. Eso están al margen de los reglamentos, al margen de la ley, así como otros, pero que se justifican en la vida política. Hay que hacer notar de que la policía boliviana, así como las Fuerzas Armadas, han tenido un problema básicamente desde hace mucho tiempo atrás, pero que se ha podríamos decir, intensificado durante los 14 años de gobierno de Evo Morales con más profundidad: la desinstitucionalización de la policía. La desinstitucionalización de la policía llega a debilitar la toma de decisiones de la institución al interior. ¿Qué significa? De que un comandante general no tenía la capacidad de hacer órdenes de destino, porque ahí estaba el dedazo político para poner comandante de la FELCC, comandante de la FELCB,
comandantes de todo. Entonces, ahí ya le quitan la libertad de conducción al comandante. Ese comandante está de adorno, está solamente para vestir el uniforme y los grados o las estrellas. Primer síntoma de la desinstitucionalización. El otro síntoma, cuando la emplean a la policía considerando que la policía es un ente para reprimir y no lo es un ente de represión, porque está mal interpretado por las mismas autoridades políticas, porque ellos son los que dan las órdenes cuando salen a las calles a controlar ciertas manifestaciones. Mire usted, Pedro, vamos a poner ejemplo en este caso. Cuando hay intencionalidad de emplear a la policía para reprimir, lo hacen. Fíjese allá Chaparina, fíjese en La Paz, cuando llegaron los minusválidos a entrar a la plaza y cómo fueron reprimidos. Entonces, vulnerando derechos fundamentales. Y le puedo dar otros ejemplos. Pero eso no es porque el comandante policial de ese contingente sale porque le da la gana hacerlo y sale a reprimir porque quiere. Adelante, por favor. No, tiene un minuto más, ya. coronel Santiesteban. Bueno, adelante, le queda un minuto más. Bueno, pasa rápido el tiempo. Y vea usted, Pedro, de que esos actos de represión son ordenados por la parte política. No es que el comandante quiera hacerlo. Pero hay oportunidades en que cuando hay movimientos sociales afines, salen a disuadir, salen a conversar, salen a apaciguar. Entonces esas son las grandes diferencias y que es mal empleo del político porque así le da la gana hacerlo. Y la policía, desafortunadamente, pierde ese mando, esa toma de decisiones de manera abierta, como lo debe hacer de acuerdo a su reglamento y de acuerdo a la naturaleza de su misión. Muy bien, el turno, la palabra al coronel Rolando Fernández, coronel de policía del sector pasivo. Coronel, lo escuchamos. Gracias. Bueno, todos sabemos que en un Estado democrático de derecho, la policía juega un papel preponderante en toda sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera regula la convivencia social entre las personas. Y eso es lo más importante. El lema mundial de una policía es proteger y servir. Eso no ocurre en nuestro país. Vemos desgraciadamente, y lo han manifestado mis antecesores en la palabra, con mucha claridad, de que la policía prácticamente se ha convertido en parte del aparato político de un gobierno, siendo que la institución policial es una institución del Estado boliviano, no de los partidos políticos que desgraciadamente, como también con otras instituciones, se han apropiado. Eso es lo más doloroso. O sea que cuando hablamos del límite del poder, pensamos que para eso están las leyes. Pero ¿cuál es el deber de las autoridades? Respetar las leyes y naturalmente a las instituciones. Situación que con la policía casi nunca ha ocurrido. Más aún se ha notado en las últimas décadas, donde hay un cierto desprecio por la institución policial, no se atienden sus necesidades, partiendo de lo básico, el nivel socioeconómico del hombre policía, salarios magros, indecentes. Eso no puede ocurrir. Algunos medios se han proporcionado gracias a la ley de seguridad, del sistema de seguridad ciudadana, pero falta. La población crece, la delincuencia es cada vez más sofisticada, nos falta más tecnología, capacitación del personal y todo aquello que significa que la policía tenga eficiencia y eficacia en cuanto a la realización de sus labores. Eso también está en entredicho. Pero para mí, lo más importante entre estas necesidades, entre comillas, es la parte salarial. Un hombre que tiene un salario adecuado a la gran responsabilidad que debe cumplir. Imagínense, estimados amigos, amigas, proteger, cuidar al otro. Eso es muy difícil, es complicado.
Entonces, esa gran responsabilidad, todo Estado, o mejor en este caso los gobiernos, que son los que administran las instituciones, deben tratar al policía de la mejor manera en todos estos aspectos. Todos, de alguna manera, coincidimos en que la policía hace muchos esfuerzos, pero no puede lograr cumplir con las necesidades sociales de seguridad y protección a la ciudadanía. No es fácil, es complejo, y esa es una labor del Estado boliviano a través de todos los gobiernos, situación que no se da. ¿Pero por qué no se da? Y ya lo han identificado, mis queridos amigos que comparten estas charlas. El gobierno toma las instituciones como parte, ya lo decía, como parte de su aparato político. No respeta instituciones, no respeta leyes. Las leyes no las toma en cuenta, salvo en situaciones en que pueda, de alguna manera, favorecer sus gestiones políticas. Entonces, ese gran problema se viene arrastrando en el país de toda la vida. Tengo muchas experiencias, he estado presente en varios golpes militares en La Paz y he visto cómo se maneja la situación. Generalmente son por reclamos, son situaciones donde la ciudadanía reclama porque las gestiones no están acorde a lo que requiere una convivencia social pacífica, un sentido de comunidad, de pertenencia. O sea, cada gobierno hace lo que le parece mejor de acuerdo a sus intereses partidarios, no lo que quiere el pueblo. Entonces, es ahí el gran problema. Y la policía, como parte del pueblo, también pues tenemos sentimientos, emociones, y vivimos todos estos problemas que vive la ciudadanía. Entonces, imagínense cómo la policía va a salir a maltratar al pueblo. Eso es inconcebible. Eso no puede suceder nunca. Los problemas políticos los deben arreglar los políticos. Hay muchas formas, pero la institución policial debe cumplir lo que está establecido en la Constitución. Desgraciadamente aparecen órdenes abusivas, ilegales, partidarias, políticas, que benefician a algunos sectores, donde la policía queda mal parada porque esta subordinación a la ley está confundida con un servilismo a los partidos de turno por intereses particulares o finalmente porque hay algún tipo de posiciones más personales y no institucionales, que desgraciadamente eso es lo que pasa habitualmente. Mayormente en los últimos gobiernos, los que conozco, he visto con mucha extrañeza y con mucho dolor de que los comandantes son aquella gente que son más propensas a ser comodites, o sea, serviles, o sea, se adecúan a la situación y mantenerse en el cargo, pero institucionalmente se olvidan de ella. Es el turno de Samuel Montaño. Don Samuel, tiene sus 5 minutos. Adelante, ¿qué dice usted sobre lo que ya se ha escuchado hasta acá? Sí, todo hemos escuchado con bastante atención lo expuesto por los aquí como por los colegas, y es que es cierto, ¿no? Lamentablemente la policía se ha convertido en nuestro país y en estos últimos 14 años en un botín incluso estratégico, donde inclusive personas que no cumplen con los requisitos son simplemente nombrados comandantes a punta de dedo, porque en alguna medida los necesitan políticamente, operacionalmente, para lo que ha sucedido en nuestro país. Y eso ha sido un mal ejemplo que hemos venido arrastrando desde la época de 1952, lamentablemente. No se ha despolitizado a la policía. Tiene razón Santi Esteban en el sentido de que se ha desinstitucionalizado a la policía y poco le faltaba a las Fuerzas Armadas. Entonces, lamentablemente, lo que ha sucedido con la policía boliviana no es más que el reflejo, no es más que el resultado de las consecuencias de las decisiones políticas. Lamentablemente se ve a la policía como un objeto, como algo contundente de utilizarla cuando mejor les convenga, cuando les está urgiendo los problemas, y la policía y después los militares resultan siendo la aspirina. Acá es muy urgente de que los nuevos mandos de la policía, aunque dudo mucho que vayan a hacerlo, de nuevamente plantear
la verdadera misión de la policía y aclararles a los políticos, es cierto lo que dice nuestro amigo Fernández, de que la policía lamentablemente no puede ser un objeto de los políticos, no es propiedad de los políticos para sus beneficios personales, de gobierno, etcétera, etcétera. No es un objeto la policía es una institución de servicio interno de nuestro país y en caso de conflicto de apoyo a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna. En la policía a la larga están conformadas por personas que en el fondo son seres humanos. El hecho de que sean policías no significa que puedan ir con uniforme y con el poco equipo que tengan a hacer la seguridad ciudadana. ¿Cuántas veces hemos visto las falencias de la policía? Y repito una vez más, constantemente esta policía tiene que estarle reclamando al gobierno de turno las necesidades que tienen, porque tampoco podemos esperar de tener un policía que cumpla sus funciones en las calles, inclusive cuando se le reclama a la policía y algunas veces al ejército el uso de la fuerza proporcional. Este es un tema que hay que tratarlo con pinzas porque esto del uso de la fuerza proporcional por parte, por ejemplo, de la policía no es un término, no es una situación muy bien aceptada en la mayor parte de los países del mundo. Les doy el ejemplo de Australia o de Corea del Sur, incluso la misma Alemania ha planteado sus reparos frente al uso de la fuerza proporcional de las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque si usted tiene 10.000 manifestantes, protestantes, violentos, agresivos, ningún Estado tiene la posibilidad de poner la misma cantidad de policías o militares para enfrentarlos o para apaciguarlos. Y si esta protesta es tan terriblemente violenta, muy agresiva y pone en riesgo la vida no solamente de los funcionarios policiales, sino de otros ciudadanos, además de poner en riesgo instalaciones como depósitos de combustible, de materiales inflamables, sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, países como Australia han planteado y el hecho de que no se puede, dicen por ejemplo los de Corea del Sur, usar la fuerza proporcional, porque esto sería una pelea de igual a igual y si está fuera de control una protesta, tiene que haber algún modo de detener esta o contener a la gente. Si no le funciona el altavoz, si no le funciona el mediador, el gas lacrimógeno ni los balines, tiene que haber algo para poder detener a la gente siempre y cuando esta protesta ponga en peligro la seguridad de los policías y de otros ciudadanos. Entonces, la respuesta del otro bando es, pero esto originaría los gatillos alegres y un abuso desproporcional de la policía. He ahí que hay un planteamiento en Australia y dicen, bueno señores, si vamos a juzgar a policías y militares por el uso proporcional de la fuerza, si hayan excedido o no, también hay que juzgar y poner en el banquillo a los acusados aquellos que incentivan estas protestas violentas. El ciudadano tiene derecho a reclamar, dicen los australianos, cierto. En Estados Unidos plantean de que el ciudadano puede salir, marchar, tirar piedras, etcétera, etcétera, un límite de violencia, pero cuando sobrepasan eso, como en nuestro país, que llega un momento en que una masa enfurecida llega incluso al uso de dinamita, pone en peligro a la gente, y cuando la policía o el ejército empiezan a actuar, salen los reclamos de derechos humanos y demás. Señor, yo reclamé, tiré piedras, tiré esto y me dispararon con gases lacrimógenos, pero señor, usted usó dinamita. Ah, es que soy revolucionario. Tiene que haber también el otro lado de la balanza. Aquellos que empujan a la gente, porque hay muchos dirigentes, muchos políticos que empujan a la protesta social, no importándoles mucho sus reclamos, sino de ocasionar muertos, ocasionar bajas y usar esto como bandera. Ese es un tema que se tiene que tratar como se está tratando en otros países, en Estados Unidos, en el Japón, Israel, Noruega no le acepta el uso de la fuerza proporcional, ver exactamente, darle su lugar a la policía y al ámbito civil también ponerle sus límites. Don Samuel, interesante la idea o el razonamiento planteado. Coronel Jorge Santiesteban, corren sus 5 minutos. Quiero soltar la idea que ha lanzado Samuel porque ha tocado un punto muy importante que muy pocos lo entienden, que es el uso proporcional de la fuerza. Peor todavía no entiende cuando fiscales que no conocen la vida militar, que no han ido al cuartel, que no conocen el manejo de las armas, es decir, muy poco. Entonces, resulta de que el uso proporcional de la fuerza no significa el enfrentarse con la misma proporcionalidad de armas que el que está al otro lado. Es decir, la policía no puede estar haciendo cálculos de que con qué se van a enfrentar ni con qué van a llevar, porque para empezar los medios materiales es otro asunto que tenemos que discutir. En primer lugar, cuando un policía se encuentra en amenaza su propia vida, aún así sea con una piedra, el policía tiene la obligación de defender su propia integridad
con el arma que le dio y con los medios materiales que le dio el Estado. Entonces, él tiene que defender su propia vida ante una amenaza física y desproporcionada que va más allá a atentar contra su propia vida. Eso no lo entienden las autoridades, mucho menos la justicia, los operadores de justicia. Eso es un tema a discutir, Pedro, que sería muy importante hablar del uso proporcional de la fuerza por separado, porque es harto detalle. Y muy bien ese tema a tocar. Pero hay un asunto que también tenemos que tocar hoy, porque la policía, ¿cómo no se va a amotinar un elemento policial de cualquier rango? Pero un individuo que se preparó desde la academia y toda su vida profesional, mucho más si tiene ya 30 años de servicio, hizo carrera profesional y de pronto lo tienen que apartar de un ascenso o de un cargo porque no le gusta o no es del partido político. ¿Cómo no se va a molestar? ¿Cómo no le va a indignar? El primer elemento. El segundo, ¿cómo no se va a indignar la policía de que el político lo emplee para tareas no institucionales, para que el político lo emplee en tareas al margen de la ley? ¿Cómo no se van a indignar aquellos buenos policías, aquellos policías de carrera, aquellos que hacen su carrera profesional con honestidad? ¿Cómo no se va a enojar un policía? ¿Cómo no se va a manifestar con la indignación si el equipo que usan a veces se lo tiene que comprar? ¿Cómo no se va a molestar el policía si con los que salen a la calle apenas es un uniforme que le han dotado de repente 1 año, 2 años? Entonces se olvidan de la institución, se olvidan del oficial, se olvidan del suboficial y del sargento. ¿Cómo no se va a molestar y va a llegar a la indignación un policía, Pedro, cuando el salario está por debajo de un sujeto que ocupa un cargo político sin ni siquiera 1 año de preparación intelectual? Esas cosas desproporcionadas extralimitan a uno que llega a cometer estos actos, como lo que usted dice. Evidentemente que han habido actos de motines que están al menos, todo acto de motín es al margen de la ley, pero ¿qué los provoca? Eso es lo que estamos viendo ahora. Y esto ha sido provocado y son normalmente, Pedro, cuestiones de reivindicaciones. Ahora lo último, aparte de los salarios mínimos que recibe el policía, y que no se trata de que el policía intente ganar como un diputado, un general, un comandante, no, que gane lo necesario para sobrevivir y pelear con dignidad por la sociedad. Ahora, por último, infraestructura. ¿Cómo no le voy a dar al policía infraestructura para que en sus 24 horas de servicio tenga un lugar adecuado para hacer sus necesidades, para distraerse, medidas de recreación y de descanso, para recuperar? Y otra cosa, infraestructura para entrenarse, para capacitarse. ¿Cómo le van a exigir eficiencia si no se la dan? Entonces, estamos mal. Le exigimos, pero no cumplimos. Gracias, Pedro. Usted, coronel, y también por el uso preciso del tiempo. El coronel de policía del sector pasivo, Rolando Fernández, tiene el uso de la palabra. Coronel, usted va a usar de su tiempo 2 minutos porque luego tengo que hacer una pausa. Y al volver de la pausa, completa los 3 minutos que le faltan para que así redondeemos los 5 minutos. Adelante, coronel Fernández. Gracias, muy amable. Bueno, yo no voy a hacer una apología abierta sobre la institución policial, porque soy policía, pero estoy plenamente de acuerdo con el señor coronel Santiesteban y con nuestro amigo el señor Montaño. Ellos, como personas que ven la realidad en forma tan clara, nos están demostrando las grandes fallas que tiene la institución, pero no es per se, no es porque la institución quiera tener estas fallas. Las fallas vienen del aparato político. El aparato político, aprovechando de ciertos privilegios
que le otorga la Constitución Política del Estado, han abusado de la institución policial, y aquí no voy a exagerar, creo que en todos los gobiernos, en unos más, en otros menos. Pero siempre hay esa interferencia política que hace que la policía se desvíe en su misión constitucional y pierda la visión a la cual se debe. Mejorar, servir a la población, mejores servicios, mejores actitudes morales, éticas. Entonces todo aquello se va difuminando, porque estamos entrando en una situación anormal, donde primero la policía, que se debe al pueblo, debe mirar hacia el aparato político, hacia el gobierno y darle la espalda al pueblo. Eso es lo que está ocurriendo. Desgraciadamente, los gobiernos que han sometido, y lo digo bien claro, a la policía, les interesa que ésta les sirva simplemente para sus propósitos políticos partidarios. El pueblo, como siempre, tiene que esperar la buena voluntad de los políticos para que esta situación mejore, cambie. Eso es uno de los grandes retos, ¿no? Habíamos quedado en que a ningún gobierno le interesa que la policía se desarrolle institucionalmente. Mientras sea útil a sus intereses, ellos no tienen mayor empacho o interés en que la Policía Nacional esté de acuerdo a las necesidades sociales del país en que estamos, en este caso nuestro país, o sea, sus necesidades sociales. Pero acá seguramente en las conclusiones vamos a llegar ya a temas específicos, ¿no? Este problema de nuestra policía, la policía del pueblo, no es único. Países vecinos siguen confrontando estos problemas. Algunos han superado estas situaciones, pero yo he visto casos en Europa. He tenido la oportunidad, el privilegio, gracias a mi gran institución, de conocer algunos países y he visto con mucho beneplácito cómo las policías de esos países han superado todo lo que significa interferencia política de los gobiernos. No fue fácil. Ellos han desarrollado mecanismos de defensa, pero esto tiene que ser algo consensuado entre el gobierno, que tiene que respetar a la policía, y la policía, que tiene que hacer respetar sus leyes, sus instituciones, sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Perfecto. Muy bien, gracias, coronel, por el uso óptimo del tiempo. Ahora sí vamos a este nuevo bloque en el que probablemente ya comencemos a sugerir salidas alternativas. Don Samuel Montaño tiene sus 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Complementando lo que dijo nuestro amigo Fernández, es cierto. Miren, un ejemplo les voy a dar. Con esto de la pandemia, que se han producido incluso algunos disturbios en Europa, 26 países de la OTAN, incluido Estados Unidos y el Canadá, en conferencia de esta alianza militar en Varsovia, analizaron esto del uso de la fuerza policial para el control de disturbios, control de masas, protestas violentas, etcétera, etcétera, y se llega a una conclusión que aún no aprobada por la alianza, pero que ha sido recibida con beneplácito por la mayor parte de las fuerzas de seguridad y gran parte de la población europea, por ejemplo, en sentido de que cuando hay una protesta social que ya pasa los límites de la violencia, pasa los límites de la agresividad, el uso de la fuerza más allá de lo proporcional, el uso incluso de armas de fuego para contener a alguien o contener una masa que pone en peligro policías y otras instituciones u otros ciudadanos, o sea, el peligro demostrable, es que el uso de la fuerza más allá de lo proporcional o el uso incluso de armas de fuego se convierte en una defensa legítima del Estado. Se convierte en una defensa legítima del Estado. Por supuesto que activistas de derechos humanos han reclamado de esto, pero se ha demostrado en algunos países, por ejemplo en España o en la misma Francia. Francia no le admiten, por ejemplo, de que se politice a la policía, ni tampoco le admiten
que la protesta social sobrepase los límites y pueda sobrepasar a la policía de tal modo que los gobiernos tengan que acudir a los ejércitos para poder contener a la gente. Acá de lo que se trata, tiene razón Santiesteban, tiene razón Fernández, acá primero despolitizar a la policía, necesariamente, hacer ver a la población que la policía ni tampoco los militares son objeto del gobierno de turno, porque lamentablemente es cierto aquel refrán de que cuando el político, el presidente se encuentra en peligro, tiene problemas, acude a Dios y a las Fuerzas Armadas y a la policía. Pasó el peligro y al olvido a todos. Entonces la policía no puede estar primero mendigando equipos. La policía no puede estar mendigando que le respeten a la institución. La policía tiene que ser policía, es una institución sagrada como son las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de una nación, son el sistema nervioso de nuestro país. Si el gobierno no ha entendido eso, si el actual gobierno no entiende que tiene que tratar con pinzas, no porque sean especiales, sino porque son instituciones muy importantes y fundamentales, si no trata con pinzas a policías y militares, va a tener problemas. Y no olviden ustedes que puede suceder lo mismo que ha sucedido a Hernán Siles Sosa en su último gobierno. Es decir, que ni siquiera el norte estaba contento con la política de Siles Sosa, en lo político, en lo de izquierda, que comunismo y demás allá, que no han dudado en desestabilizar ese gobierno. Arce Catacora va a tener problemas de índole político, va a tener convulsiones, porque la oposición no se va a quedar cruzada de brazos ni tampoco el norte. Y ahí sí van a necesitar nuevamente a policías y militares. Y tienen que saberlos tratar, tienen que saber que son instituciones destinadas a una función específica, no a la función de los políticos. Miren, yo cito por ejemplo el ejemplo general Javier Iturriaga, jefe de la Defensa Nacional de la Zona Metropolitana de Santiago de Chile, cuando la policía Carabineros de Chile ya no podía contener el pasado año, acuérdense, las protestas sociales, Piñeira acudió al ejército y el ejército salió con carros de combate y hubo un momento en que se presionó al ejército con una dureza y el general Iturriaga hizo la famosa representación de Piñeira de decirle, entre comillas, no estamos en guerra contra nadie en nuestro país. Esto, lo que está sucediendo en Santiago y en la mayor parte de las ciudades de Chile, es consecuencia de las malas decisiones políticas y no puede ser, decía Iturriaga, que estas decisiones generen que el ejército y la policía tengan que asumir la responsabilidad de los políticos, porque llegado el momento, se descarga toda la policía y al ejército, pasa el problema y luego tenemos que juzgar a militares y policías. ¿Se acuerdan ustedes, antes de que la salida del señor Evo Morales, todo el mundo criticaba que los policías son esto, que los policías son aquellos, que los militares acá, que los militares allá, pero cuando cambia de gobierno, viva la policía, viva nuestra policía, ahora son nuestra institución, depende del gobierno de turno, o empezamos a respetar estas instituciones y aprendemos a gobernar y a saber tomar medidas económicas que no nos lleven, o medidas políticas que no nos lleven a consecuencias para tener que presionar a la policía y ser un objeto de contener la protesta social por los errores que cometen los políticos. Muy amable, Pedro. En primer lugar, se debe recalcar a las autoridades políticas de cualquier color y sea de donde sea, de que deben garantizar el ejercicio de la profesión del policía, de que debe garantizar sin represalias, porque el policía tiene que tener, esa institución, la libertad de manejarse acorde a su misión constitucional y sus leyes y reglamentos, así lo dice. Por lo tanto, respeten. Por otra parte, deben respetar la ley orgánica de la policía, donde hay una serie de derechos y obligaciones también, ¿no? Que ellos tengan la libertad para el ascenso, de ascender sin injerencias, de ascender a las personas por su carrera y los méritos profesionales y además asignar los cargos y destinos que les corresponden. Deben darle dignidad al policía, proporcionándole el equipo, los medios suficientes y un adecuado salario, como lo hablábamos hace un momento. Es necesario que al interior también la policía tome ciertas medidas de reflexiones. Todo comandante, como hablaba el coronel Fernández, debe de manejarse con responsabilidad y pensando más en su institución que a servir a un político. Eso es una cuestión de ética y moral. Y además una depuración de malas personas que hay, como en todas instituciones. Y por último, intenten modernizarla al interior. Los mismos jefes policiales capacitados en el exterior
que tengan esa posibilidad con oficiales buenos bolivianos egresados en nuestras academias, se modernice a la policía boliviana para ser una institución eficaz y acorde a las necesidades actuales. Lo que tienen que tomar en cuenta es de que necesitamos una ley de seguridad interna, no la ley de seguridad interior o de defensa que usan las Fuerzas Armadas y que tampoco tienen, porque no le conviene al político tener Fuerzas Armadas o policías que no le sirvan a sus intereses. Ese es el problema, por eso a ellos no les interesa una ley de seguridad, una ley de seguridad policial que internamente regule sus propias tareas, acorde a la Constitución, los cargos, los destinos, los ascensos, el tiempo de permanencia en sus cargos, que ese comandante de la policía tenga la seguridad de que una vez que sea encargado o designado como comandante de la policía, se mantenga el tiempo y los plazos que dice su ley, es decir, 2 años o 3 años, y no así al fragor de la clase política o de los intereses o de los cambios que hay en el ámbito político. No tiene nada que ver el cargo del policía con el cargo del asambleísta o del presidente del Estado. Y es necesario que reflexione la clase política porque nuestra institución policial necesita tener los medios suficientes para servir mejor a la sociedad civil, y la sociedad civil tiene toda la obligación moral de apoyar a su institución fundamental. Eso es todo, y en una próxima oportunidad, con todo gusto, por favor, estamos en contacto. Gracias, Pedro, por la invitación, y saludar nuevamente a mi amigo el coronel Fernández y también a Samuel Montaño. Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Un gusto, coronel. Valoro el tiempo que nos ha dado, como siempre, la gentileza que usted tiene con Herbol y con este programa. Era el coronel Jorge Santiesteban, coronel del Ejército en el sector pasivo. También ya para el cierre, la última intervención para el coronel Rolando Fernández, coronel de policía en el servicio pasivo. Coronel, si tenemos ya que hablar de medidas, y qué mejor que usted como un oficial del servicio pasivo pueda sugerir cómo libramos de esa esclavitud del poder político, de la manipulación política a la policía. Coronel, adelante, tiene sus 5 minutos. Gracias, muy amable. Bueno, hay que tomar como ejemplo algunas medidas que se han suscitado particularmente en Europa y en algunas policías de acá de nuestra región. Yo he analizado en lo posible todo aquello, viendo que desgraciadamente la situación política institucional no tiene deslinde. Prácticamente la política de los gobiernos de turno somete a la policía. Y eso es inadmisible, porque nos olvidamos de lo que significa policía. Policía es servicio público, servicio a la sociedad, servicio al pueblo, ayudar al pueblo, protegerlo, servirlo. Y eso no se da en la magnitud que como policías formados para esta gran misión social debemos cumplir. Entonces tomo algunas medidas que he visto en Europa y que ya se han aplicado, reitero, y esto que quede bien claro, en muchas policías de Sudamérica, Argentina, Uruguay, por nombrar algunas. Por ejemplo, ¿cómo nos defendemos de los gobiernos abusivos que dan órdenes ilegales para que la policía tome acciones represivas contra el pueblo? ¿Quién nos defiende? En Europa, en España, han conformado el sindicato de todas las policías. Pero no es para cuestiones triviales, ni superficiales, ni banales. Se han conformado para defenderla de estas situaciones extremas, donde los políticos tratan de sacar provecho y beneficio de la policía en estos países. Entonces, ese sindicato, que se constituye a través de una ley, no es un decretito, no es un buen deseo, ni nada de eso,
se cumple. Y ese sindicato evita que la policía cumpla, le decía, órdenes ilegales. Que la policía se someta a lo que dice la ley, a lo que dicen sus normas o leyes internas u orgánicas. Nada más. O sea, es una policía de tendencia legalista, pero también confluye con el aspecto social comunitario de servicio a la sociedad. Eso es algo que a mí me da vuelta en la cabeza desde hace muchos años, pero desgraciadamente he compartido estos criterios que no son propios con muchos camaradas que lastimosamente ven que la policía todavía no está preparada para esta situación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno en servicio activo tiene las voces embargadas y en el servicio pasivo para muchos es mejor que uno sea invisible. Entonces no hay mayor preponderancia. Perdón, coronel, porque me parece muy interesante. Muy brevecito. Coronel, ¿es un sindicato en Europa que han formado policías de varios países o al interior de un país policías de varias regiones? Eso no le comprendí bien. No. Aclaro, querido Pedro, de un país, porque hay múltiples policías. Hay policías, depende del sistema de gobierno, ya sea federal o sea como el que tenemos nosotros, sistema unitario. Entonces, esa es una medida importantísima, porque ya los gobiernos no se atreven a dar órdenes ilegales a la institución del orden. Todo tiene que ser establecido en las leyes. Entonces, ahí actúa el sindicato. Esa es una medida que creo que nos vendría muy bien en Bolivia. Y la otra, el defensor policial, porque los abusos no solamente son externos o políticos, también son internos. Hay superiores que son abusivos, abusan del subalterno. Entonces, ahí debe estar actuando el defensor policial, defendiendo los derechos de los policías. Y termino con esto, Pedro. Además, se dan cuenta de algo que es interesante en la policía. Hay servicios que duran más de 8 horas, 24, 48, 72. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si a ese policía se le paga alguna hora extra o tiene algún reconocimiento? Eso no existe. Entonces ya desde ahí empiezan muchos abusos, no solamente personales, sino también en el sentido de la persona, en su sentido humanitario, donde tiene que estar prácticamente fuera del hogar, abandonando la familia por situaciones de trabajo o situaciones de compromiso laboral, pero que no están contempladas en las leyes, que benefician a ciertos sectores políticos de los aparatos de gobierno de turno. Gracias, Pedro. Creo que es la despedida. Un gran saludo a nuestro amigo, el señor Montaño. Excelente sus palabras. Al coronel Santisteban lo conozco, excelente militar. Y a usted, Pedro, por la invitación y por la libertad que este caso nos ha permitido, creo que expresar muchos sentimientos, muchas opiniones, que esperemos tengan alguna repercusión y que el gobierno de turno respete a la policía. Tiene normas internas la policía y hay que respetarlas. No quiere problemas con la policía, entonces trátela bien, trátela bien. Y el pueblo, en la medida en que la policía mejore, se lo va a agradecer, porque queremos tecnología, queremos medios, queremos que el policía tenga un mejor trabajo, un mejor salario, perdón, para que tenga mayor ética, moral, que los malos policías sean alejados de la institución, que se cumplan las normas institucionales. Bueno, es una tarea enorme que no quiero cansarlos, pero ojalá haya alguna otra oportunidad para conversar. Buenos días, un abrazo para todos y felices fiestas en este próximo año. Muchas gracias, coronel. Valioso el tiempo que le ha dado a Herbol. Un gran saludo para usted, coronel. Muchas gracias. Y cerramos también con Samuel Montaño, experto en investigación en temáticas de seguridad, tecnología militar. Don Samuel, corren sus 5 minutos. Ya a manera de propuesta, sugerencia, ¿cómo librar a la policía de su esclavitud del poder político, civil? Gracias.
Gracias. Contribuyendo a lo que acaba de mencionar nuestro amigo Fernández, lo que sucede en Europa se está inspirado en una especie de sindicalización de la policía británica, que está inspirando al resto de las policías europeas, con el objeto no de ser una sindicalización política, sino de tener la capacidad de defenderse ante las decisiones erróneas de un gobierno, poder representar órdenes, por ejemplo, incluso poder sugerir las formas de poder actuar en cuanto a las decisiones cuando se toma la policía y hasta incluso al ejército. Yo quiero recordar que siempre la protesta policial, no solamente en Bolivia, les recuerdo, por ejemplo, en septiembre pasado, 3 días de septiembre, que hubo un motín policial en Buenos Aires, Argentina, o casi en toda Argentina, donde incluso la policía cercó la residencia presidencial de Alberto Fernández, y tuvo que actuar rápidamente, mejorando la capacidad salarial de los policías, o el amotinamiento que hubo en el estado de Ceará, en el Brasil, este año, en febrero de 2020, donde Bolsonaro tuvo que enviar al ejército ante la protesta de los policías por la desigualdad en salarios. Entonces, hay que hacer una ley, estoy de acuerdo con esto, la ley de la seguridad interna en nuestro país, la seguridad en la policía y en las Fuerzas Armadas, especialmente en la policía, donde también se le ponga un límite a la injerencia de los políticos en la institución policial, que se les ponga un límite, que entiendan la modernidad de la policía no solamente significa dotarle de los mejores equipos, sino también de la formación, no solamente en el ámbito de la disciplina policial, sino hacer como están haciendo la OTAN. También incluye el entrenamiento emocional, psicológico de la policía, y hacerle entender al político que la policía es una institución destinada a la protección de la sociedad, no de la protección de los intereses del gobierno de turno, lamentablemente que sucede en la mayor parte de los países de América Latina y del África, ¿no es cierto?, que es una institución, al igual que las Fuerzas Armadas, destinadas a la protección interna y externa del país, no a los intereses ni a proteger las malas decisiones de un gobierno. Ojalá lo entendamos, la sociedad, lo que significa un motín policial, ¿por qué se dan? No son locos los policías, no son locos los militares. Hay incluso motines, sí, que se hacen por disciplina, pero hay que ver el meollo del problema. Si no entendemos lo que es una policía en una sociedad, lo que es las Fuerzas Armadas en la sociedad, estamos completamente perdidos. Gracias por la oportunidad, Pedro, por esta valiosa oportunidad. Un fuerte abrazo a Fernández, a Cintia Esteban, y felices fiestas para todos, y ojalá aprendamos la lección. Gracias, mi querido Pedro, y gracias a Herbol. A usted, don Samuel, por el aporte siempre interesante, importante, cuando participa en estos programas o cuando lo entrevistamos. Bueno, así, amigos, les hemos querido ofrecer un poquito de profundidad para entender, más allá del calor político. Por favor, eso está bien para el discurso, para la palabrería política, de que policías derechistas, policías izquierdistas, traidores, no. Aquí estos expertos han tratado de analizar el fondo del tema. ¿Por qué la policía se amotinó tantas veces en Bolivia? Y el fondo, conclusión, muy sencilla. La policía está sometida, está esclavizada al poder, al manoseo de los políticos de turno, de cada gobierno. Ese es el gran problema, un punto de partida para el análisis. ¿Quién va a liberar a la policía de eso? Y claro, yo sé que los políticos, cualquier ministro de gobierno va a venir y me va a decir, no, pero un ratito, acá hay reglas, hay normas, subordinación y constancia, la policía no debate, la policía solo obedece y nada más, entonces la policía tiene que estar quieta con el pico cerrado y no tiene por qué decir nada. Ah, qué lindo, qué gran pretexto, ¿no? Y con ese pretexto, con esa banderita, significa que el político le puede dar la orden, cualquier orden al policía, la orden más baja, la más sucia, y el policía, solo porque dice que él no debate, no delibera, debe obedecer y hacer caso y ser cómplice de las bajezas de los políticos, cuando ellos la pelan, la tarrean e incendian el país. Qué bonito, la policía que salga a arreglar, que salga a la calle a dar palo a ciudadanos que están indignados por las barrabasadas que hacen los políticos. El político, ¿cuál es su lógica? Ah, no, pues yo soy un gobierno legítimamente constituido, a mí nadie me puede cuestionar ni nada. Policía, a la calle, palo, gases a esos revoltosos desestabilizadores. Qué facilito, ¿no? Qué lindo. Y en ningún momento el político se siente y dice, a ver un ratito, ¿yo qué he hecho? ¿Qué he hecho para que esta gente reaccione así? ¿Cuál es mi responsabilidad?
No, el tema es, no, la policía está bajo mis órdenes, tiene que obedecer y cumplir todo lo que yo le diga. Bueno o malo, tiene que acatar. Qué chistoso, qué fácil, ¿no? A tomarse esa banderita de que subordinación, sí, no, deben... Cuando han hecho malas cosas los políticos, subordinación y constancia, claro que sí, institucional, de respeto a la norma, a la ley, eso, no a la ley del político, de su antojo del momento.